Audiobook. Teoría de la situación revolucionaria. De Shafik Handal. Hacia junio de 1987, y para la inauguración de la capacitación en la educación política, para el desarrollo de cuadros en la etapa final de la Guerra Popular Revolucionaria, Shafik Handal ofreció una larga exposición sobre el devenir del movimiento revolucionario que hasta ese año se había gestado. Un fragmento de dicha exposición es la que tienen en sus manos. Condiciones subjetivas de la situación revolucionaria en El Salvador en la década de 1970 a 1980, y la unidad de partido. Esta tarea es típica de la situación revolucionaria. Yo quiero hacer hincapié en eso porque ahora estamos ante la misma situación, ante la misma tarea. El movimiento de masas de las ciudades se deprimió durante 1981 y 1982 y una parte de 1983. A finales de este año aparecieron los primeros signos de la nueva ola del movimiento de masas, muy débiles todavía. En 1984 tuvo más desarrollo. En 1985 se desplegó mucho más y continuó en 1986 con mayor fuerza. Se puede decir que el ascenso social es un proceso por oleadas, hay bajones y hay repercusiones. Pero estos bajones no tienen el mismo carácter del otro, son pequeños y momentáneos. Las masas se cansan, necesitan respiro, requieren descansar y reagruparse. Si uno examina los años 1984 a 1986 y parte de 1987, no se puede decir que todo haya ido para arriba. Es inexplicable porque en un momento determinado el volumen de las manifestaciones de masas, cuando uno cree que va a haber una convocatoria muchísimo más grande, se reduce, y los analistas superficiales, incluso de nuestro campo, empiezan a decirnos que las oleadas van para abajo. Aún aliados muy cercanos no alcanzan a entender que se trata de oleadas que tienen una tendencia ascendente. Inmediatamente después de uno de esos pequeños recesos puede venir una gran explosión social, no se trata del reflujo general, como en 1981 y 1982. Sino de una especie de retiros momentáneos, son pequeños bajones en una tendencia general ascendente. Esos pequeños bajones están condicionados por varios factores: 1. El cansancio; 2. La acción de la represión del enemigo; 3. La acción distorsionadora del enemigo que tiene grandes aparatos de propaganda, de dirigentes gremiales bien cebados, con dólares que impulsan la división del movimiento social. Los del Instituto Americano para el Sindicalismo Libre, los de la CLAT, los de la ORIT, todos los que actúan tienen que registrarse en ese tipo de descensos momentáneos o temporales. Hay que diferenciar los periodos de calma que preceden a tempestades, de los periodos de estancamiento o reflujos. Recapitulemos un poco y veamos en qué condiciones se encuentra ahora la vanguardia. En 1979 y 1980, cuando la anterior situación revolucionaria maduró, teníamos un gran movimiento de masas, pero no teníamos ejército. Había pequeñas unidades de miembros de lucha armada sin que fueran organizaciones de ejército. Todavía esas unidades no se habían enfrentado con el ejército enemigo, el mayor número de choques eran con la policía, con la guardia, con los paramilitares, sin enfrentamientos con el ejército como tal, con las fuerzas de tierra, aire y mar. Ahora tenemos ejército, pero vino el reflujo del movimiento de masas en las ciudades y quedamos sin su apoyo. En el campo había una nueva calidad de movimiento de masas vinculado a la incorporación a la guerra, sin lo cual no hubiéramos podido construir el ejército, ni sostenerlo. Actualmente estamos en la siguiente situación: la dispersión de la vanguardia está en lo fundamental terminada, no solo tenemos acuerdos formales de unidad y de coordinación, sino que el proceso unitario ha avanzado y se ha profundizado mucho, ha llegado a niveles muy altos. El objetivo de este proceso es otro, más alto, la unificación en un solo partido. Tenemos una sola concepción, una sola línea, un solo plan. En aquel momento no lo había. Tenemos un ejército experimentado y de nuevo surgió un gran movimiento de masas en las ciudades vinculado a la guerra. Evidentemente nos acercamos a otra situación revolucionaria.
Desde 1983, la Comandancia General está planteando que vamos a una nueva situación revolucionaria madura y con todo el instrumental de lucha y guerra. Sigue pendiente una tarea en el terreno de masas, la de concretar el instrumental, la construcción del ejército político de masas de la revolución en las nuevas condiciones. En estas circunstancias no puede seguir aquel tipo de movimiento público que teníamos en los años 70. Por eso se ha trazado la línea para formar un movimiento clandestino, todo lo que se llama la construcción del andamiaje clandestino. Es la respuesta en las condiciones actuales a la necesidad de la construcción del ejército político de masas de la revolución. El hecho de que sea una organización político-militar clandestina, capaz de actuar también en el terreno militar, pero muy vinculada al movimiento de masas, está llevando a ciertas limitaciones. Surge la tendencia a disminuir el rol político de este movimiento y a levantar mucho más el papel militar. Nosotros tenemos que comprender que debe tratarse de un movimiento con gran rol político. Este movimiento es el que va a llevar a las masas, aun las más atrasadas, a los niveles más altos de desarrollo. Y este es el que está organizando la violencia de las masas y la radicalización de su pensamiento, de sus consignas revolucionarias y va a organizar la insurrección. No podemos encomendar esa tarea a las organizaciones gremiales, a la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños, UNTS, ni a los sindicatos. Estos tienen que defender su legalidad y pueden ir avanzando en las consignas revolucionarias, pero no pueden asumirlas todas, terminarán de hacerlo en los momentos ya maduros. Mientras tanto, ¿quién va cumpliendo el papel de llevar estas consignas a las masas? El FMLN. El FMLN debe estar vinculado íntimamente con las masas de la ciudad, las cuales son ante todo grandes masas trabajadoras que están poniéndose en movimiento. Se necesita resolver bien esta tarea, con la idea de llegar a lanzar ese movimiento con nombre y apellido. Pensando en un nombre, el cual estamos afinando, podrá ser el Movimiento Popular Patriótico. Patriótico porque recoge la lucha por la soberanía contra el imperialismo, y popular para diferenciarlo de la otra tarea que tenemos que cumplir en el terreno político, que es la del Frente Patriótico, donde viene la gran ampliación de las alianzas. Otra situación es que el Frente Popular reúna todo el movimiento popular, a lo que hemos dado bastante respuesta, por ejemplo, la configuración de la UNTS, en la cual han entrado no solo sectores trabajadores, sino también estudiantes, campesinos, empleados, maestros, trabajadores del Estado en general. No es visto como puramente sindical, sino como una entidad que abarca al movimiento popular. Estamos empeñados en la construcción del ejército político de masas de la revolución, pero el Frente Patriótico también es nuestra otra tarea.